Había algo en la voz de esa niña que hizo que el corazón de Daniel se detuviera. No era solo el llanto desesperado ni las palabras entrecortadas. Era el terror puro de una criatura de 5 años enfrentándose sola a lo imposible. Cuando su teléfono sonó aquella tarde de martes mientras revisaba reportes en su oficina vacía, jamás imaginó que contestar esa llamada marcaría un antes y un después en su vida. La pequeña voz al otro lado tembló al pronunciar las palabras que cambiarían todo: mi mamá se desmayó y no despierta. Por favor, ayúdeme. Daniel Morales era un hombre que había construido murallas alrededor de su corazón. A sus 38 años, divorciado y distanciado de su propia hija adolescente, había perfeccionado el arte de la indiferencia. Su vida se había convertido en una rutina mecánica: oficina, apartamento solitario, comida rápida, y la compañía ocasional de una botella de whisky que le ayudaba a olvidar todo lo que había perdido. Hacía 3 años que no veía a su hija Sofía. 3 años desde que su ex esposa le había prohibido el contacto después de una serie de promesas rotas y ausencias inexplicables. Daniel se había convencido de que era mejor así, que su hija estaba mejor sin él. Pero aquella voz en el teléfono atravesó todas sus defensas. La niña sollozaba incontrolablemente mientras intentaba explicar que había marcado números al azar en el teléfono de su madre, desesperada por encontrar ayuda. Su mamá estaba tirada en el piso de la cocina. Hacía mucho calor, tenía miedo, estaba sola. El instinto que Daniel creía muerto despertó con una fuerza brutal. Con manos temblorosas, logró calmar a la pequeña lo suficiente para obtener detalles. Se llamaba Emma. Vivía en un edificio de apartamentos. Podía ver por la ventana una panadería con un letrero rojo. Daniel conocía esa panadería. Estaba a menos de 10 minutos de su oficina. Mientras corría hacia su auto, mantuvo a Emma en la línea. Le habló con una ternura que no sabía que aún poseía, pidiéndole que fuera valiente, que respirara profundo, que abriera la puerta cuando él llegara. Llamó a emergencias desde su otro teléfono, pero sabía que llegaría primero. Cada segundo contaba. Condujo por las calles como nunca antes lo había hecho, con Emma llorando suavemente en el altavoz. Le hizo preguntas sobre sus muñecas, sobre su programa de televisión favorito, cualquier cosa para mantenerla hablando, para que no estuviera sola en ese terror. Y mientras hablaba con esta niña desconocida, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Pensó en Sofía a esa edad, en todas las veces que ella lo había necesitado y él había estado demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado perdido en sus propios problemas. Encontró el edificio gracias a las indicaciones de Emma. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el 3er piso. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Una niñita con coletas despeinadas y ojos enormes llenos de lágrimas lo esperaba. Se aferró a su pierna inmediatamente, señalando hacia la cocina. La madre de Emma, una mujer joven que no podía tener más de 30 años, yacía inconsciente en el suelo. Daniel verificó su pulso, débil pero presente. La acomodó en posición de recuperación justo cuando los paramédicos llegaban. Había sufrido un desmayo severo causado por hipoglucemia y deshidratación. Los médicos dijeron después que si hubiera pasado mucho más tiempo sin atención, las consecuencias podrían haber sido fatales. Emma no soltaba la mano de Daniel. Cuando intentó marcharse después de que su madre fuera estabilizada y llevada al hospital, la niña gritó y lloró hasta que él prometió ir con ellas. En la sala de espera del hospital, con Emma dormida en su regazo, Daniel sintió algo que no experimentaba en años: se sintió necesario, importante, capaz de marcar una diferencia. La madre de Emma, Carolina, despertó horas después. Entre lágrimas de gratitud y alivio, escuchó cómo un completo extraño había salvado su vida y consolado a su hija. Era madre soltera, trabajaba turnos dobles para pagar las cuentas, y la presión constante finalmente había cobrado su precio. No tenía familia cerca, pocos amigos que pudieran ayudar. Estaba sola, igual que Daniel, pero por razones completamente diferentes. En los días siguientes, Daniel no pudo alejarse. Visitó a Emma y Carolina en el hospital, les llevó comida, se aseguró de que tuvieran todo lo necesario. Emma había creado un vínculo instantáneo con él, y Carolina, aunque cautelosa al principio, comenzó a confiar en este hombre que había aparecido en su momento más oscuro. Pero era en las noches, cuando regresaba a su apartamento vacío, que Daniel enfrentaba la verdad más dolorosa. Había salvado a una niña a la que no conocía mientras su propia hija crecía sin él.
Había respondido al llamado de una extraña con más urgencia y dedicación de la que jamás había mostrado a su propia familia. La culpa lo consumía, pero también algo más, un despertar. Ver a Emma aferrarse a él, necesitarlo, confiar en él tan completamente, le mostró todo lo que había perdido, todo lo que aún podría recuperar. 3 semanas después de aquella llamada que cambió todo, Daniel se encontró parado frente a la casa de su ex esposa. Tenía las manos sudorosas y el corazón acelerado. No sabía si Sofía querría verlo, si podría perdonarlo, pero tenía que intentarlo. Había pasado de ser un hombre que huía de sus responsabilidades a alguien que corría hacia ellas. Cuando Sofía abrió la puerta, ahora una adolescente de 14 años que apenas reconocía, sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo abrazó inmediatamente. Había demasiado dolor, demasiadas heridas. Pero lo escuchó. Escuchó cómo había fallado, cómo lo lamentaba, cómo una niña de 5 años le había enseñado lo que realmente significaba ser padre, estar presente, responder cuando te necesitan, ser valiente incluso cuando tienes miedo. El camino de regreso al corazón de Sofía fue largo y difícil. Hubo sesiones de terapia familiar, conversaciones dolorosas, promesas que esta vez tuvo que cumplir con acciones concretas. Daniel se presentaba a cada compromiso, cada recital escolar, cada momento importante. Lentamente, visita tras visita, Sofía comenzó a confiar de nuevo. Carolina y Emma también se convirtieron en parte importante de su nueva vida. No de manera romántica al principio, sino como una conexión genuina entre dos personas que se habían salvado mutuamente. Carolina le enseñó sobre resiliencia y fortaleza. Emma le recordaba cada día por qué valía la pena ser mejor. Un año después de aquella llamada telefónica al azar, Daniel organizó una pequeña reunión. Estaban Sofía, su ex esposa, Carolina y Emma. Era el cumpleaños número 6 de Emma, y ella había insistido en que Daniel tenía que estar allí. Mientras veía a Sofía jugar con Emma, mientras Carolina le sonreía desde el otro lado de la mesa, Daniel comprendió algo profundo. A veces se necesita perderse completamente para encontrar el camino de regreso a casa. La voz de una niña asustada le había despertado de un sueño de indiferencia. Su llamada desesperada no solo salvó la vida de su madre, sino que rescató el alma de un hombre que se había rendido a sí mismo. Daniel aprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar, para responder, para estar presente. Que el verdadero valor no está en evitar los errores, sino en tener el coraje de enmendarlos. Hoy, Daniel es el padre que siempre debió ser. Ha reconstruido su relación con Sofía, paso a paso, promesa cumplida tras promesa cumplida. Ayuda a Carolina cuando lo necesita, y Emma sigue considerándolo su héroe, sin saber que en realidad ella fue quien lo salvó a él. Porque al final, todos somos una llamada de auxilio lejos de nuestro momento de redención. Todos tenemos la oportunidad de responder, de cambiar, de convertirnos en la persona que siempre debimos ser. Solo necesitamos tener el valor de contestar cuando suena el teléfono, cuando la vida nos llama a ser mejores, a estar presentes, a importar. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre vienen envueltos en lo extraordinario. A veces llegan como una llamada de un número desconocido, como la voz temblorosa de una niña que necesita ayuda, como una segunda oportunidad que no sabíamos que estábamos buscando. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó la importancia de estar presente para quienes te necesitan, compártela. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque todos necesitamos estos recordatorios de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para sanar, para responder cuando alguien nos necesita. Tu historia de redención también está esperando. Solo tienes que tener el valor de contestar la llamada.